9 de la mañana, 20 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad porque ayer fue el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y para abordar este tema es que recibimos a la doctora Suad Ayuli, integrante de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Siempre nos conmueven estos temas en Arriba Gente y los abordamos con frecuencia. Me gustaría comenzar definiendo de qué hablamos cuando hablamos de maltrato y de abuso a adultos mayores, en el entendido que a veces uno se puede quedar solo con lo más extremo, ¿no? Que puede ser un maltrato físico, verbal, pero hay una gran gama de hay muchos tipos de maltratos que a veces ni siquiera somos conscientes. Sí, en realidad el abuso se define, según la Organización Mundial de la Salud, como el acto que puede ser aislado o repetitivo en el tiempo, o también la falta de acción para evitar el daño en las personas mayores, el daño o el malestar en las personas mayores, y que esto se da en una relación de confianza, ¿tá? Con la persona que es el abusador. ¿tá? En cuanto a los tipos de maltrato, hay muchos tipos de maltrato. El maltrato más frecuente o el abuso más frecuente es el psicológico, pero también tenemos maltrato económico, maltrato sexual, negligencia, cuando las cosas se tienen que hacer y por omisión no se hacen, como por ejemplo el que el adulto mayor, si está deteriorado, tenga el aseo correspondiente, tenga la alimentación y tenga todo lo que necesita supervisado por el cuidador que tenga en ese momento. Las cifras, perdón, capaz que queríamos seguir repasando un poco más ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque también hay cierto reconocimiento por parte de los trabajadores que ejercen ese maltrato. Y ahí ya lo vamos a abordar, pero las cifras son que asustan, ¿no? 1 de cada 6 personas mayores de 60 años entienden que en algún momento sufrieron algún tipo de maltrato. Eso en la comunidad. Organización Mundial de la Salud. De la Organización Mundial de la Salud, eso se da en la comunidad. Porque puede haber maltrato en la comunidad, o sea, en el domicilio del paciente, pero también hay maltrato en los establecimientos de larga estadía, o puede haber, o también establecimientos de larga estadía, hospitales de agudos, hospitales de crónico, que también ahí refieren el maltrato según la Organización Mundial de la Salud. Los mismos funcionarios refieren que en algún momento realizaron algún tipo de maltrato. Pero en la comunidad sí, 1 de cada 6. Vos me preguntás si eso se aplica acá a Uruguay. El 1 de cada 6 de la Organización Mundial de la Salud. En realidad acá en Uruguay no hay datos concretos de eso, porque todavía se está en la etapa de encuesta, de información, y que todo eso se pueda después transformar en estadística. Entonces, realmente, ahora si me preguntás, no existe exactamente poderte decir con severidad si es así o no. ¿Y ustedes qué ven en la clínica, en el trabajo que realizan, a propósito de las cifras, de los maltratos más frecuentes y de quiénes son los que, digamos, perpetran el maltrato más frecuentemente también? Bueno, habitualmente el maltrato se da en el entorno familiar, ¿no? Habitualmente la maltratada es la mujer porque hay factores de riesgo y uno de ellos es ser mujer. ¿Ah? Ser mujer, adulto mayor, habitualmente el maltrato se da primero por el cónyuge, después por los hijos y después por otro tipo de familiares y también por amigos o por cuidadores. ¿Y eso se da en qué situaciones? ¿Las familias son conscientes de que están ejerciendo ese maltrato o no? Lo pregunto porque muchas veces se considera, bueno, que no es un trato por lo menos adecuado no consultar la opinión y a veces la familia, bueno, lo termina haciendo como de sobreprotección, pero en realidad está generando un maltrato, ¿no? Claro, sí. No, habitualmente la familia, de repente, o el maltratador puede darse cuenta, pero no es él quien denuncia el maltrato, obviamente. El maltrato pocas veces también es denunciado por la persona que es maltratada, porque en realidad en primera instancia tenemos que es un familiar cercano, cónyuge o hijo. Entonces es muy difícil para el abusado
hacer la denuncia para familiares tan cercanos. Entonces, habitualmente esa persona es dependiente, entonces necesita de la persona que esté cuidándola, porque el maltrato se da más que nada también en las personas que tienen un alto grado de dependencia y que necesitan de alguien que los cuide. Entonces, eso hace que habitualmente esta persona se aísle, se deprima, tenga todo tipo de alteraciones, incluso que aumente sus patologías médicas, alteraciones del sueño, y persiste con el abusador en domicilio. Doctora, pensaba, también son, nada justifica el maltrato, ¿no? Pero también esa falta de reconocimiento, muchas veces son situaciones, sobre todo en el entorno familiar, a veces de desgaste, de estar todos los días encima, a veces personas que pueden perder la memoria, el Alzheimer, ¿generan ciertos niveles de estrés en esos vínculos? Sí, totalmente. ¿Y provocan esto? Sí, totalmente. Lo que pasa es que se puede maltratar a la persona que está bien cognitivamente, claro, al adulto mayor que está bien cognitivamente, y es un factor de riesgo el adulto mayor que no está bien cognitivamente y que tiene, por ejemplo, dentro de las demencias más frecuentes, una enfermedad de Alzheimer. Ese paciente seguramente muchas veces, si está en una etapa avanzada, de repente ni siquiera puede registrar que está ante un maltrato físico o ante un maltrato psicológico o económico, ¿no? Porque en este tipo de pacientes se da mucho eso. Y la sobrecarga es lo que vos me hablabas, la sobrecarga, estos cuidadores, si no tienen mecanismos de defensa para poder tener cierto tiempo el cuidado del paciente con demencia. Eso quiere decir que tengan horas de recreación, que no estén 24/7, o sea, 24 horas del día, los 7 días de la semana, que se turne con algún familiar o con algún cuidador rentado para que cuide a ese paciente demenciado. Seguramente aparece lo que se llama la sobrecarga del cuidador, y junto con la sobrecarga del cuidador lo que uno tiene que detectar es el abuso y el maltrato al paciente. Pienso ahí sobre todo la preparación de las personas que tienen, ¿no? Hay que tener cierta paciencia. ¿Qué es lo que no se da? Claro, es lo que no se da, porque si hay que repetir 10 veces claro, lo mismo, porque la persona se olvida y hay que tener determinados cuidados, a veces de personas no están calificadas para hacer ese trabajo. La mayoría de las veces hay personas que sí están, pero en un alto porcentaje no están calificados para ser cuidadores de adultos mayores y mucho menos cuidadores de adultos mayores con demencia. Es mucho más difícil, porque muchas veces el paciente le puede decir... Vos decís el repetir, eso no es nada, pero muchas veces el paciente piensa que el cuidador es la hija y le dice cualquier otra cosa, o la echa del domicilio y le dice vos acá no vengas más, porque muchas veces también la desconoce. Entonces todo eso hay que trabajarlo con el cuidador, porque si no después empieza toda una serie de problemática que repercute, en definitiva, en el adulto mayor deteriorado. Y en toda esta gama de situaciones, ¿qué soluciones o apoyos da el Estado uruguayo, el Instituto Nacional del Adulto Mayor de Mides? ¿Dónde se puede denunciar? ¿Cómo se puede abordar esta situación? La denuncia se puede hacer online y la puede hacer con extrema confidencialidad. Cuando lo hacen, el paciente que es abusado, un familiar que lo detecta, un amigo, un vecino, y lo puede hacer. Allí hay asesoramiento desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social. Y obviamente es gratis, claro, sin tener que abonar. ¿Hay abordajes? Es decir, ¿está funcionando eso? ¿Qué pasa? Porque es muy difícil desactivar eso también. Si es retirar a la persona del lugar. No, esto no es fácil. Esto no es fácil, y esto en muchos países desarrollados todavía no está como se quiere. Imagínense en nosotros. Se hace un gran esfuerzo para tratar lo primero que hay que hacer es tratar de sacar al abusador y separar al abusador y al abusado. Lleva todo un proceso que a veces es largo y que muchas veces uno quiere que sea menor, pero bueno, así son las cosas, y en realidad marcha.
Y después de la pandemia, ¿se vieron agudizadas situaciones de Durante violencia? la pandemia se vieron agudizadas. Eso está confirmado a nivel internacional y hay datos, vuelvo a repetir, no de Uruguay, pero sí a nivel mundial, que durante la pandemia aumentó el abuso y el maltrato hacia las personas mayores. Doctora, ¿y a qué tiene que estar atenta la familia, el círculo más cercano de esa persona? Tal vez en un residencial, ¿a qué tipo de situación? Un médico, por ejemplo, también, ¿a qué tiene que estar atento? ¿A qué señales? Bueno, nosotros cuando vamos a un domicilio o abordamos un paciente en la consulta, lo que hacemos es la valoración geriátrica integral, entonces vemos al paciente en un todo. Hacemos la valoración médica, la valoración mental desde el punto de vista cognitivo y afectivo, la valoración funcional, o sea, qué dependencia tiene ese paciente o si el paciente es independiente, y también hacemos la valoración social. Obviamente que no la valoración social como la hace el trabajador social, pero sí podemos detectar sobrecarga del cuidador y sí podemos detectar abuso y maltrato, ¿tá? Hay que hacer la entrevista primero con el paciente porque habitualmente el paciente puede concurrir, y más si está deteriorado, con un familiar a la consulta. Hacemos la entrevista con el paciente y luego hacemos la entrevista con el cuidador que viene a la consulta. ¿Y qué situaciones han relevado, por ejemplo, en lugares de larga estadía, ¿no? Establecimientos de larga estadía? Bueno, habíamos hablado un poco, veníamos hablando sobre todo situaciones donde el adulto mayor convive con la familia, que bueno, se pueden dar en los establecimientos de larga estadía sí se da que el abuso y maltrato es mayor que en la comunidad. Eso sí. Datos estadísticos, te estoy diciendo datos a nivel nacional. Estadísticos del país no tengo. Claro, no tener datos también da una pauta del lugar que ocupa esta situación ¿no? en las prioridades. Sí, bueno, porque, mire, todos los años hablamos de estos temas, hemos tenido columna de adultos mayores, ¿verdad?, durante años en este programa, y los problemas más o menos son siempre los mismos, pero la velocidad de las respuestas no ha sido acorde, como te ¿no? decía, la velocidad de las respuestas no son las que uno quiere. En realidad lleva su tiempo el detectarlo porque no es fácil, es mucho más difícil detectarlo en un paciente que tiene deterioro cognitivo, porque obviamente el cuidador dice una cosa y el paciente dice otra. Pero después, por ejemplo, el maltrato económico, eso se ve muchas veces con claridad y muchas veces y mayormente cuando el paciente está demenciado, ¿no? Y después el maltrato físico también nosotros los vamos a buscar. Por ejemplo, si vos llegas a un residencial y tiene medidas de contención, medidas físicas en donde no están indicadas en la historia clínica y se la hicieron, bueno, eso hay que ver por qué se la hicieron. Cuando llegás y te dicen que el paciente no se despierta, bueno, a ver, ¿qué medicación tiene? ¿Le dieron toda la medicación? ¿No se la dieron? ¿Le dieron otra? ¿Le dieron la dosis que no estaba indicado? Eso también es maltrato hacia el adulto mayor. ¿Ah? Doctor, ¿y dónde se puede denunciar? Porque hablamos de todo esto, pero si registramos una situación de un hijo maltratando a sus padres, si encontramos que somos familiar de, no sé, de alguien que está en un centro de larga estadía, ¿qué hacemos? Bueno, ¿dónde denunciamos? Porque también es la tranquilidad, la ¿no? Denuncia, la denuncia se puede hacer al MIDES. Siempre al MIDES. Siempre se puede hacer al MIDES y también se puede hacer, porque esto es un problema sociosanitario, ¿no? Entonces se puede hacer al MIDES y se puede hacer también al Ministerio de Salud Pública. Y muchas veces se puede hacer a nivel de ir a hacer la denuncia a la comisaría y ahí el juez empieza todo un tema judicial. Sí, también los temores a que no haya represalias hacia la persona. Bueno, ¿no? de eso podemos hablar todo el tiempo. Sí, sí, claro, porque ya de por sí el adulto mayor le cuesta hacer la denuncia. Y cuando vos a veces también detectás y le decís, también le cuesta hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque muchas veces es el hijo que la cuida. Y habitualmente ese hijo que la cuida, ya de por sí, si vos tenés un hijo o una hija que no trabaja y que solamente cuida al adulto mayor, vos tenés que pensar, en ciertos casos, no estoy generalizando, pero tenés que pensar que es raro, porque económicamente, si él no trabaja, depende de los ingresos de su mamá o de su papá, ¿no? Entonces, ahí hay que ver si el paciente está bien cognitivamente o no. Y si no está bien cognitivamente y hay un hijo que la cuida y tiene más hijos, lo que se aconseja es que se le haga la curatela y que el juez
el juez ve todo lo que se gasta para el adulto mayor, pero que se gaste para él, no para los demás. ¿Entendés? Entonces, eso es una forma de tener en transparencia que no es barato, tiene su costo y que muchas veces no se hace, pero es lo aconsejable. Claro. Globalmente, ¿qué visión tienen de la sociedad uruguaya, la mirada que ponemos sobre esto, los mecanismos que realmente existen y también el cuidado para el bienestar general del adulto mayor? Y ahí empiezo con posibilidad de actividades sin que tengan costos elevados para que todos los jubilados puedan acceder. Bueno, viste que hay en varios lugares, acá en Montevideo sobre todo, determinados lugares en donde acceden sin costo y tienen recreación. Hay otras organizaciones no gubernamentales que pagan una suma totalmente baja y que pueden acceder también a actividades de todo tipo, a lectura, a escritura, a idiomas, a informática, a bailes. Hay muchas actividades recreativas. Lo que pasa es que muchas veces en este entorno lo que se da cuando hay abuso o maltrato es el aislamiento social. Entonces el paciente no sale y el paciente siempre que vos vas, cuando vas a domicilio, está cuidado por ese cuidador que vos sospechás que es abusador. Claro. Muchas veces vos preguntás si tenés la entrevista con el paciente y si es de forma verbal, es muy difícil muchas veces que el paciente te lo pueda decir. Y si el paciente no te lo dice y está bien cognitivamente, es muy, muy difícil que vos puedas hacer la denuncia sin tener el aval del paciente. Ahora, si yo voy a un domicilio y encuentro que tiene equimosis, tiene hematomas abajo de los brazos, en cara interna de ambos brazos, en muslos, en cara interna, bueno, no, eso no es normal, algo pasó. Entonces ahí podés empezar a indagar, podés empezar a ver, podés hacer el seguimiento y podés hablar con el entorno familiar que haya. Muchas veces es uno de los hijos el que cuida a los padres y el resto de los hermanos están por fuera muchas veces de toda la situación. Entonces, bueno, hay que poner en contacto a esa familia y decir lo que está pasando. El rol que juega el médico y el rol que juega el asistente social en esos casos, el trabajador social, es fundamental, porque es lo que nosotros decimos, donde ahí hay banderas rojas y es donde tenemos que empezar a actuar. Doctora, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, a las órdenes. Cómo tratamos a los adultos mayores, cómo tratamos a los niños y niñas, habla mucho de cómo nos tratamos a nosotros mismos como sociedad, así que es un tema que no es llover sobre mojado hablar sobre ellos. Espero que en el año que viene de repente te podamos traer más novedades con respecto a lo que se está haciendo acá en este país. Por lo menos datos para conocer exactamente la situación. Muchas gracias. Esperemos que sí, no, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 8 de la mañana, 38 minutos.